La pequeña hija de un magnate apenas tenía 3 meses de vida, o al menos eso creían todos, hasta que una humilde sirvienta, con un gesto de ternura tan sencillo como pasar un peine por su cabeza, descubrió un secreto que cambiaría para siempre el destino de la niña y de toda la familia. Una historia donde la esperanza nace en el lugar más inesperado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Javier Serrano se había convertido en un hombre que muchos envidiaban y muy pocos comprendían. CEO de una cadena de hoteles con sede en el Passeig de Gràcia de Barcelona, poseía una fortuna inmensa, una colección de coches de lujo y un ático desde el que podía contemplar toda la ciudad. Sin embargo, desde la muerte de su esposa, el silencio había invadido cada rincón de su vida. Los salones de mármol y las lámparas de cristal no podían ocultar la soledad que se respiraba en la mansión. Su única compañía era Inés, su hija de 9 años, diagnosticada con una enfermedad rara que parecía avanzar más rápido de lo que cualquier médico podía explicar. Había pasado de ser una niña sonriente a convertirse en un ser frágil, envuelto en mantas, con la mirada perdida y apenas palabras. Los especialistas del Hospital Clínic ofrecían tratamientos costosos y experimentales, pero ninguno devolvía la luz a los ojos de la pequeña. Javier lo intentaba todo. Desde los mejores doctores de Madrid hasta consultas privadas en París, pero cada regreso a casa lo hundía un poco más en la desesperación. Aquel septiembre, mientras la ciudad se preparaba para la fiesta de la Merced, con luces colgando en las calles y olor a castañas asadas, Javier apenas salía de la mansión. Observaba las decoraciones desde la ventana, como si fueran parte de un mundo al que ya no pertenecía. Cada sobremesa era un ritual de silencio. Un café con leche servido en la taza más fina, un plato de pan con tomate intacto frente a Inés, y su propia incapacidad para romper la distancia que crecía entre ellos. El servicio de la casa había cambiado varias veces. Enfermeras y criadas duraban semanas, algunos meses, antes de renunciar. «Es demasiado difícil», murmuraban al marcharse, incapaces de soportar el peso de una niña que no respondía, y de un padre que no confiaba en nadie. Javier, aunque lo negara, necesitaba ayuda. Fue entonces cuando Carmen apareció en la puerta, recomendada por una prima lejana de uno de los socios. Una mujer de rostro sereno, cabello recogido y mirada clara. Entonces cuando Carmen apareció en la puerta, vestía de manera sencilla y hablaba con voz baja, como si respetara desde el principio el ambiente cargado de la casa. Richard, como aún lo llamaban algunos en el mundo empresarial, aunque todos lo conocían por su nombre español, Javier la recibió sin demasiada ceremonia. Le explicó las reglas. Horarios estrictos, habitaciones impecables, discreción absoluta. Ella asintió en silencio, aceptando sin discutir. Fue asignada a una habitación pequeña cerca de la cocina, desde donde podía moverse sin llamar la atención. Los primeros días, Carmen cumplió con diligencia sus tareas. Preparar meriendas, ordenar la biblioteca, mantener en orden el jardín interior. No preguntaba nada. No opinaba sobre el estado de Inés ni sobre la rutina marcada por los médicos. Sin embargo, había en ella una paciencia distinta, una calma que contrastaba con la rigidez de la mansión. Cuando subía las escaleras para dejar una jarra de agua o flores frescas en la mesilla de la niña, lo hacía con pasos suaves, como temiendo romper algo invisible. Inés, al principio, apenas la miraba. Seguía acurrucada junto a la ventana, dibujando con trazos débiles figuras de casas vacías y cielos grises. Javier vigilaba cada movimiento, convencido de que cualquier gesto indebido podía alterar la frágil estabilidad de su hija. Carmen no insistía. Simplemente estaba allí, presente, doblando con cuidado las mantas, recogiendo los lápices de colores, dejando que el tiempo hiciera lo suyo. Barcelona continuaba vibrando fuera. Turistas caminando por las ramblas, familias cenando tapas en terrazas iluminadas, músicos callejeros llenando de guitarras el barrio gótico. Pero en la mansión Serrano reinaba otro ritmo.
el de un reloj silencioso, de respiraciones contenidas y miradas esquivas. Carmen lo entendió de inmediato. Sabía que en esa casa no sobraban las palabras, que la verdadera batalla se libraba en un terreno invisible. Javier observaba a la nueva empleada con cierto recelo. No era como las demás. No buscaba impresionar ni llenar el silencio con frases huecas, y aunque todavía no confiaba en nadie, comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que Carmen ajustaba la almohada de Inés, sin despertar a la niña, o cómo dejaba una taza de manzanilla en el despacho sin esperar agradecimiento. Aquellos gestos, aunque simples, se filtraban en el muro de hielo que había levantado alrededor de su corazón. Lo que nadie sabía entonces era que Carmen llevaba consigo su propio dolor, un pasado marcado por la pérdida, un vacío que la hacía comprender demasiado bien la mirada apagada de Inés. El otoño avanzaba, y con él la tensión contenida en cada pasillo. Javier pasaba horas en su despacho revisando informes de la empresa que ya no le importaban, mientras Inés seguía sumida en un silencio que dolía más que cualquier diagnóstico. Solo Carmen parecía percibir que bajo esa quietud latía una verdad oculta, un secreto que aún no había salido a la luz. Y lo que Carmen no podía imaginar era que su llegada a la mansión no solo cambiaría la vida de Inés, sino que también destaparía un pasado que llevaba demasiado tiempo enterrado. Las mañanas en la mansión Serrano solían comenzar en un silencio que pesaba más que el mármol de los suelos. Javier tomaba su café con prisas, revisando correos en su portátil, mientras Inés seguía encogida en el sillón de la sala, envuelta en su manta de lana. El doctor Morrow había visitado la casa la tarde anterior, dejando una nueva dosis de pastillas experimentales y palabras de falsa esperanza. «Es lo último que podemos intentar», había dicho, evitando la mirada de Javier. Carmen, desde la cocina, observaba los gestos de todos con una discreción aprendida. No era la primera vez que trabajaba en una casa donde la enfermedad dictaba las rutinas, pero sí la primera donde el silencio dolía más que los síntomas. Decidió probar algo distinto. En lugar de limitarse a limpiar o servir, preparó una jarra de leche caliente con miel y la llevó a la sala. «¿Quieres probar un poco, cariño?», susurró a Inés, colocándose de rodillas a su lado. La niña no respondió. Sus ojos siguieron fijos en la ventana que daba al jardín, donde los árboles dejaban caer las primeras hojas de otoño. Javier, desde el otro extremo de la sala, levantó la vista de su portátil, dispuesto a reprender a la empleada por interrumpir. Pero se contuvo. Algo en la calma de Carmen lo desarmaba. Los días siguientes, la rutina empezó a cambiar sutilmente. Carmen acompañaba a Inés a la terraza interior, llevándole un cuaderno nuevo para dibujar. A veces, sin palabras, le mostraba cómo trazar flores o pájaros sencillos. Otras veces, simplemente se sentaba cerca, tarareando canciones infantiles que recordaba de su propio pueblo en Andalucía. La niña poco a poco comenzó a observarla, como si quisiera comprender de dónde salía aquella serenidad. Una tarde, mientras Javier discutía por teléfono con sus socios en el despacho, Carmen encontró un dibujo abandonado sobre la mesa de Inés. No era como los demás. En él había una mujer de cabello recogido, con delantal, al lado de una niña sonriente. El trazo era tembloroso, pero reconocible. Carmen lo sostuvo entre sus manos, conmovida, y decidió guardarlo en silencio. Esa misma noche, durante la cena, ocurrió algo que nadie esperaba. Javier había servido el pan con tomate y jamón ibérico, intentando mantener una apariencia de normalidad. Inés, que solía apartar el plato sin tocarlo, levantó los ojos y miró fijamente a Carmen. Su voz, débil pero clara, rompió semanas de mutismo. «Mamá». El cuchillo se detuvo en la mano de Javier. El silencio fue absoluto, más pesado que nunca. Carmen se quedó petrificada, sin saber cómo reaccionar. Inés, en cambio, parecía segura. Repitió la palabra, esta vez acariciando el borde de la mesa con los dedos. «Mamá». Javier se levantó de golpe, con el rostro desencajado entre la ira y la incredulidad. «¡Basta!».
exclamó, con la voz quebrada. Ella no es tu madre. Carmen intentó intervenir, explicando que solo había estado acompañando a la niña, que nunca quiso ocupar un lugar que no le pertenecía, pero las palabras quedaron atrapadas en la garganta de Javier, que no podía aceptar lo que acababa de escuchar. Se encerró en su despacho, dejando a Carmen temblando y a Inés abrazada a su dibujo. Esa noche nadie durmió bien. Javier caminaba de un lado a otro, luchando con una mezcla de celos, dolor y miedo. No entendía por qué su hija, a la que había dado todo, necesitaba buscar consuelo en una extraña. Carmen, desde su habitación, lloraba en silencio, consciente de que aquel momento lo había cambiado todo, y mientras el eco de la palabra «mamá» seguía resonando en los pasillos de la mansión, ni Javier ni Carmen podían imaginar que esa grieta en el muro de silencio era también el inicio de una verdad mucho más grande, una que pondría patas arriba todo lo que creían conocer. La palabra mamá se quedó suspendida en el aire durante días, como una campana invisible que nadie podía dejar de escuchar. Javier, aunque intentaba continuar con sus rutinas de trabajo, no lograba concentrarse en nada. Cada vez que miraba a su hija, el recuerdo de aquella cena volvía con fuerza. La niña mirándolo con serenidad, mientras llamaba madre a otra mujer. En la mansión, el ambiente se volvió más tenso. Javier apenas hablaba con Carmen, limitándose a dar órdenes secas y distantes. Inés, por el contrario, parecía haber dado un pequeño paso hacia afuera de su silencio. Dibujaba más. Aceptaba caminar unos minutos por el jardín y en ocasiones murmuraba palabras sueltas cuando Carmen estaba cerca. Esa diferencia alimentaba en Javier una mezcla peligrosa de celos y desconcierto. Una tarde gris, cuando las nubes cubrían la ciudad y la lluvia golpeaba las ventanas del salón, Carmen decidió preparar chocolate caliente con churros. Era una costumbre sencilla, pero pensó que podía alegrar a Inés. Colocó la bandeja en la mesa baja y encendió una vela para dar calor al ambiente. Inés se acercó tímidamente y por primera vez en semanas llevó un churro a la boca, mojándolo en el chocolate con torpeza infantil. «Está rico», susurró, mirando a Carmen con un destello fugaz de complicidad. Javier presenció la escena desde la escalera. Aquella palabra, tan sencilla, le dolió más que cualquier reproche. ¿Por qué su hija no compartía esa chispa con él? ¿Qué había hecho mal? La frustración se convirtió en enojo, y sin darse cuenta bajó al salón con pasos firmes. «Inés, sube a tu cuarto», ordenó con voz severa. La niña lo miró confundida, luego a Carmen, y obedeció en silencio. La puerta del pasillo se cerró detrás de ella, dejando un eco frío. «No se confunda», Carmen dijo Javier clavando los ojos en ella. «Mi hija está enferma, vulnerable, no tiene madre. Y no pienso permitir que nadie le meta ideas equivocadas en la cabeza». Carmen apretó las manos, intentando mantener la calma. «Señor Serrano, yo no le he enseñado a llamarme así». Fue ella quien lo dijo, quizás porque necesita un cariño que ni los médicos ni estas paredes le dan. La frase cayó como una bofetada. Javier se quedó en silencio, incapaz de responder. Lo sabía. En el fondo lo sabía. No bastaba el dinero ni los tratamientos experimentales para llenar el vacío que la enfermedad y la ausencia materna habían dejado en Inés. Pero admitirlo era como aceptar que había fallado. Durante los días siguientes, la tensión creció. Javier se refugiaba en su despacho, rodeado de contratos y llamadas interminables con inversores. Pero las noches eran diferentes. A menudo pasaba junto a la habitación de su hija y escuchaba las voces suaves de Carmen, leyéndole cuentos de Andersen o de Gloria Fuertes. A través de la puerta entreabierta veía a Inés con la cabeza apoyada en el regazo de la mujer, respirando con tranquilidad. Esa imagen lo perseguía incluso en sueños. En una sobremesa de domingo, mientras la lluvia cesaba y el aire olía a tierra mojada, Javier tomó una decisión impulsiva. Habló con el doctor Morrow,
para acelerar un nuevo tratamiento, aún más costoso y arriesgado. El médico aceptó sin titubear, convencido de que Javier pagaría lo que fuera. Carmen, al enterarse, se inquietó. Había visto demasiados cambios bruscos en el estado de Inés después de esas pastillas. Quizás deberíamos buscar una segunda opinión, sugirió con cautela. No necesito tus consejos, replicó Javier. Cortante. Yo sé lo que es mejor para mi hija. Pero esa misma noche, Inés sufrió un mareo repentino. Cayó al suelo de su habitación, pálida como una sábana. Carmen corrió a socorrerla, sosteniéndola entre sus brazos. Javier llegó segundos después, y lo que vio lo paralizó. Su hija agarrada al cuello de Carmen, susurrando apenas audible. «No me dejes, mamá». El corazón de Javier se quebró en silencio. Todo lo que había intentado ocultar estalló en ese instante. La soledad de su hija, su propia incapacidad de consolarla, y la presencia inevitable de Carmen, llenando un vacío que ni el lujo ni la ciencia podían colmar. Y mientras Inés recuperaba el aliento en brazos de la mujer, Javier entendió que lo que estaba en juego ya no era solo la salud de su hija, sino la verdad de un pasado que comenzaba a resquebrajarse. El otoño avanzaba en Barcelona con un aire frío que impregnaba las calles de l'Eixample. Las farolas iluminaban las aceras húmedas, y en la mansión Serrano la tensión se hacía cada vez más difícil de soportar. Javier se debatía entre su orgullo y la creciente evidencia de que su hija encontraba refugio en Carmen más que en él. Cada vez que Inés pronunciaba aquella palabra prohibida, mamá, su corazón se rompía un poco más, aunque lo disfrazara con ira. El doctor Morrow regresaba con frecuencia, trayendo cajas de pastillas en sobres anónimos, sin etiquetas claras. Prometía avances, hablaba de ensayos clínicos revolucionarios y mostraba sonrisas de seguridad profesional. Javier, desesperado, firmaba cheques sin preguntar demasiado. Carmen, en cambio, observaba con recelo cada frasco. Algo no encajaba. Las dosis parecían excesivas, y, tras cada visita, la niña se debilitaba en lugar de mejorar. Una tarde, mientras Javier atendía una reunión por videollamada, Carmen entró en la habitación de Inés para dejarle agua fresca. Sobre la mesilla encontró una caja abierta. Dentro, junto a las píldoras, había un papel doblado con símbolos extraños y palabras en inglés técnico. Carmen no entendía mucho, pero distinguió frases como ensayo experimental y efectos secundarios graves. El corazón le dio un vuelco. Ocultó discretamente el papel en el bolsillo de su delantal y decidió investigar más tarde. Esa misma noche, la niña sufrió un episodio severo. Temblaba de fiebre y apenas podía mantenerse despierta. Carmen, alarmada, la sostuvo entre brazos, mientras Javier llamaba con urgencia al doctor. «Es normal en el proceso», aseguró Moro al llegar, con un tono demasiado ligero para la gravedad del momento. «Hay que tener paciencia». «¿Normal?», replicó Carmen, alzando la voz por primera vez. La niña apenas respira. Javier la miró con furia. No toleraba que una empleada cuestionara a un médico de prestigio. Pero en el fondo, algo se quebraba dentro de él. El rostro sudoroso de Inés, aferrada a la mano de Carmen, era una imagen imposible de ignorar. Días después, Carmen acudió en secreto a una farmacia del barrio de Gracia. Mostró el papel que había encontrado y pidió explicaciones. El farmacéutico, tras leer las notas, frunció el ceño. «Señora, esto no es un medicamento aprobado. Son compuestos de prueba. Ni siquiera legales en España». El miedo se apoderó de ella. Volvió a la mansión con la certeza de que alguien estaba jugando con la vida de la niña. Dudó mucho antes de hablar, pero al ver a Inés dormida, más pálida que nunca, supo que no podía callar. Esa noche, en el despacho, se enfrentó a Javier. «Tiene que escucharme», dijo con firmeza. «El doctor Morrow no está ayudando a su hija. La está poniendo en peligro». Javier golpeó la mesa con el puño. «Basta. ¿Quién se cree usted para decirme cómo cuidar de mi hija?» «Soy alguien que la quiere», respondió Carmen, temblando pero sin retroceder.
y alguien que no soporta verla sufrir más. El silencio cayó como un muro entre ellos. Javier respiraba agitadamente, atrapado entre la furia y el miedo. Quiso gritar, pero en lugar de eso, bajó la mirada hacia la foto de su difunta esposa en el escritorio. En sus ojos brilló una duda que no había permitido hasta entonces. Al día siguiente, durante la sobremesa, Inés se desmayó sobre la mesa, dejando caer el vaso de agua. Javier la levantó con desesperación, llamando a gritos a Carmen. Por primera vez en años, su voz no era la del empresario seguro, sino la de un padre aterrado. Mientras llevaban a la niña al hospital, Javier comprendió que ya no podía seguir confiando ciegamente. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a sospechar que Carmen tenía razón. El futuro de Inés pendía de un hilo. Y en ese frágil equilibrio se escondía una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Una verdad capaz de derrumbar no solo la confianza en el doctor, sino también la propia vida que Javier había construido. El Hospital Clínic de Barcelona estaba iluminado con luces frías cuando llegaron de urgencia con Inés en brazos. Javier corría por los pasillos con el rostro desencajado, seguido de cerca por Carmen, que sostenía la manta de la niña. Los médicos la recibieron y la trasladaron a una sala de observación. El reloj en la pared parecía avanzar más despacio con cada minuto que pasaba. Javier, sentado en la sala de espera, apretaba los puños contra las rodillas. Nunca en su vida había sentido tanto miedo. Carmen, a su lado, mantenía la calma como podía. No hablaba, pero su sola presencia parecía sostenerlo en medio del caos. Cuando al fin salió un residente para informar, las palabras fueron un golpe directo. La paciente está estable por ahora, pero su estado es delicado. Hemos encontrado rastros de sustancias que no deberían estar en su organismo. ¿Qué tratamiento estaba recibiendo? Javier se quedó en blanco. Carmen dio un paso al frente. Con voz firme, un médico privado le proporcionaba pastillas. No tenían etiquetas. Yo sospeché desde el principio. El residente negó con la cabeza, con gesto serio. Deberían denunciarlo. Esto no es medicina, es un experimento. La frase retumbó en el pecho de Javier. Por primera vez comprendió que su desesperación lo había cegado. Había confiado en el prestigio de un hombre y había puesto en peligro a su hija. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Carmen le tomó la mano. Con delicadeza. Todavía estamos a tiempo. Lo importante es que Inés despierte. Las horas siguientes fueron una vigilia interminable. Javier no se movió de la cabecera de la cama, acariciando con torpeza la mano pequeña de su hija. Carmen estaba al otro lado, leyéndole en voz baja un poema de Gloria Fuertes, como había hecho tantas noches en la mansión. Al amanecer, los ojos de Inés se abrieron apenas. Miró a Carmen primero, luego a Javier, y con un hilo de voz murmuró: «Papá, no me dejes». El corazón de Javier se rompió en 1000 pedazos. Apretó la mano de su hija, con lágrimas que no pudo ocultar. En ese instante entendió que había pasado demasiado tiempo encerrado en su orgullo, y que la única manera de reparar todo era estar presente. Realmente presente. Al día siguiente, Javier pidió una reunión con el director del hospital. Mostró las pastillas que quedaban y reveló el nombre del doctor Morrow. Los directivos fruncieron el ceño. No era la primera vez que escuchaban rumores, pero nunca habían tenido pruebas tan claras. Javier, con voz firme, anunció que estaba dispuesto a denunciar. «Lo que me importa no es mi reputación ni el dinero que perdí. Es mi hija. Y quiero que nadie más pase por esto». Carmen lo observaba en silencio. Por primera vez veía a Javier sin la coraza del empresario exitoso, sino como un padre dispuesto a luchar. Esa transformación la conmovió profundamente. Durante los días de recuperación, Javier cambió. En lugar de delegar todo, pasaba horas con Inés. La peinaba, le contaba anécdotas de su infancia en Salamanca, y hasta se animaba a preparar chocolate caliente para las meriendas. Carmen, a su lado, mantenía la misma paciencia de siempre, pero ahora notaba algo distinto. Él empezaba a mirarla de otra forma,
como si reconociera en ella una aliada, no una intrusa. Una tarde, mientras Inés dormía tranquila, Javier salió al pasillo con Carmen. «Te debo una disculpa», dijo con voz baja. «Te acusé injustamente. Sin ti, mi hija no estaría aquí». Carmen bajó la mirada, intentando ocultar la emoción. «No necesito disculpas, solo quiero que ella viva». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Javier comprendió que no podía seguir huyendo del pasado, que debía enfrentarlo para ofrecerle a su hija algo más que tratamientos y dinero. Debía darle un hogar donde confiar y sentirse amada. Pero aún quedaba una batalla pendiente. El juicio contra Morrow se acercaba, y con él la posibilidad de destapar una red de corrupción médica mucho mayor. Javier sabía que su decisión lo pondría en el ojo del huracán, y que su fortuna y su prestigio podrían tambalearse. Aún así, al mirar a Inés dormida con el rostro sereno, supo que ya no había vuelta atrás. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Y lo que ni Javier ni Carmen sospechaban era que, en el tribunal, no solo se juzgaría a un médico sin escrúpulos, sino también las propias sombras de un pasado que ambos habían intentado olvidar. El día del juicio amaneció frío en Barcelona. La ciudad parecía despertar lentamente. Pero dentro del Palacio de Justicia el ambiente era denso. Javier llegó tomado de la mano de Inés, que llevaba un abrigo rojo, y acompañado por Carmen, que no se separaba de ellas desde la crisis en el hospital. Los flashes de los periodistas lo cegaban, pero Javier ya no era el empresario orgulloso de antes. Caminaba como un padre dispuesto a dar la cara. En la sala, el doctor Morrow lo esperaba con sus abogados, confiado en su prestigio. Pero, cuando Javier habló, la seguridad del médico empezó a resquebrajarse. «Mi hija no es un experimento», dijo con voz firme. «Le confié lo más sagrado que tengo, y casi la pierdo». Las pruebas se presentaron. Cajas sin etiquetas, informes del hospital, testimonios de médicos que confirmaban sustancias no autorizadas. Luego Carmen contó lo que había visto. Cada fiebre, cada desmayo, cada papel encontrado con advertencias. Sus palabras resonaron más fuerte que cualquier documento. El momento más conmovedor llegó cuando Inés se levantó con un dibujo en la mano. 3 figuras tomadas de la mano. Su voz, débil pero clara, llenó la sala. «Estoy viva porque ellos no me dejaron sola». El juez permaneció en silencio, y tras unas horas dictó sentencia. Morrow sería procesado y suspendido de inmediato. Javier no celebró. Simplemente abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. La vida cambió después. La mansión, antes fría, se llenó de voces. Javier abrió la sala de música, e Inés volvió a sonreír al tocar unas notas en el piano. Carmen, desde la puerta, los miraba como parte de una familia que poco a poco nacía. Una tarde de invierno, los 3 pasearon por la Plaza Mayor, entre luces y puestos de turrón. Inés reía mientras probaba churros, aferrada a sus manos. Javier miró a Carmen y, sin rodeos, le susurró: «Quiero que te quedes. No como empleada, sino como parte de nosotros». Carmen bajó la mirada, emocionada. Inés, abrazándolos a ambos, dijo con naturalidad: «Tengo 2 mamás. La del cielo y la de aquí». Javier comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en hoteles ni cuentas bancarias, sino en el calor de esa familia renacida, construida a partir del dolor y destinada a perdurar. En el silencio sereno que siguió al juicio, quedó grabada no solo la absolución de una niña inocente, sino también la transformación de un hombre que aprendió a mirar más allá del poder y el orgullo. Lo que comenzó con paredes frías y rutinas sin alma terminó convertido en un hogar donde las risas y la música regresaron. Y entre esas notas sencillas de un piano desafinado, volvió a nacer la certeza de que nunca es demasiado tarde para amar, para pedir perdón o para empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que pudo ser contada de otra manera, pon el número 0. La enseñanza que nos deja es clara y profunda. El amor sincero
y la bondad sin condiciones pueden cambiar un destino entero. Ni el dinero, ni los títulos compran la paz de un corazón. Lo que sostiene la vida es la familia, el calor de sentirse acompañado y la capacidad de reconocer los errores y repararlos. Al final, todos necesitamos un lugar donde ser aceptados, porque la verdadera riqueza se mide en abrazos y no en cuentas bancarias. Es como aquella lámpara humilde que permanece encendida en la ventana durante la noche. No ilumina el mundo entero, pero es suficiente para guiar a quien regresa cansado hacia la calidez del hogar. Ahora, al terminar de escuchar esta narración, tómese un momento para pensar en su propia vida. ¿A quién podría tenderle la mano? ¿A qué persona querría pedir perdón o abrirle espacio en su mesa? La historia de Javier, Inés y Carmen nos recuerda que nunca es demasiado tarde para enmendar el pasado y que siempre, incluso en los inviernos más fríos, puede encenderse un fuego nuevo en el corazón de una familia. Y si este relato tocó su alma, compártalo con alguien querido. A veces, un cuento sencillo es todo lo que necesitamos para volver a creer en las segundas oportunidades.